Esta historia me la envió Jennifer Hernández y debo confesar que desde que la leí por primera vez no he podido dejar de pensar en ella. Jennifer era apenas una niña cuando esto ocurrió. Vivía con su familia en la Sierra Madre, cerca de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Sus padres tenían un pequeño puesto a la orilla de la carretera donde vendían fruta fresca y miel de la región. Era un negocio modesto, pero honesto. El tipo de lugar donde los viajeros se detenían a comprar provisiones antes de continuar su camino por esas carreteras sinuosas de montaña. Aquel día en particular, Jennifer recuerda que estaba sentada junto a su hermanito menor a la orilla del camino. Él tendría unos 7 años en ese entonces. Era tarde, casi anocheciendo, pero el cielo todavía conservaba ese tono naranja intenso del crepúsculo. Ese momento del día donde la luz natural está a punto de rendirse ante la oscuridad, pero aún no lo hace del todo. Sus padres comenzaban a recoger el puesto. Era la rutina de siempre: guardar las cajas, limpiar el área, preparar todo para el día siguiente. Jennifer y su hermano observaban el paisaje mientras esperaban. La carretera estaba tranquila, como solía estar a esas horas. Ocasionalmente pasaba algún vehículo, pero nada fuera de lo común, hasta que lo vieron a lo lejos. Una figura humana, un hombre, caminaba por la carretera en dirección hacia ellos. No había nada particularmente alarmante al principio. En esa zona era relativamente común ver a personas caminando, pidiendo aventón, a veces borrachos que habían salido de algún pueblo cercano. Así que ninguno de la familia le prestó demasiada atención en ese momento. Pero había algo extraño en la forma en que se movía. Jennifer no supo identificarlo de inmediato. Era alto, muy alto, y delgado, extremadamente delgado. Pero lo que más llamaba la atención era su forma de caminar. Se movía de manera torpe, poco natural, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. La madre de Jennifer la llamó para que la ayudara a subir una caja con miel a la cajuela de la camioneta. Jennifer obedeció y se puso a ayudarla. Por un momento, se olvidó por completo de aquel hombre en la carretera. Entonces, escucharon el grito, un grito agudo, aterrado, que venía de su hermanito, un grito que heló la sangre de todos. Jennifer, su madre y su padre voltearon al mismo tiempo y vieron al niño corriendo hacia ellos a toda velocidad. Sus pequeñas piernas se movían tan rápido como podían. Estaba llorando, temblando. El terror puro estaba grabado en su rostro. El padre lo tomó entre sus brazos y le preguntó qué había pasado. El niño apenas podía hablar entre sollozos, pero finalmente logró articular una frase que ninguno de ellos olvidaría jamás. Ese señor no es un señor, es un títere. Todos voltearon a mirar. El hombre había pasado junto a donde estaba el niño momentos antes y ahora continuaba su camino, alejándose por la carretera. Seguía con esa caminata torpe, antinatural. Sus brazos colgaban rígidos a los costados. Su cabeza permanecía inmóvil, mirando al frente. No había volteado a ver al niño. No había reaccionado al grito. Simplemente siguió caminando con ese movimiento mecánico, repetitivo. La familia completa se quedó ahí, paralizada, observándolo alejarse. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie dijo nada más. Simplemente lo vieron caminar hasta que su silueta se hizo cada vez más pequeña en la distancia, hasta desaparecer por completo en el crepúsculo. El niño no quiso hablar más sobre lo que había visto. Estaba demasiado asustado. Todos subieron rápidamente a la camioneta y se fueron a casa sin terminar de recoger todo el puesto. Esa noche, el pequeño tuvo pesadillas. Esta historia me la envió Jennifer Hernández
y debo confesar que desde que la leí por primera vez, no he podido dejar de pensar en ella. Jennifer era apenas una niña cuando esto ocurrió. Vivía con su familia en la Sierra Madre, cerca de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Sus padres tenían un pequeño puesto a la orilla de la carretera donde vendían fruta fresca y miel de la región. Era un negocio modesto, pero honesto. El tipo de lugar donde los viajeros se detenían a comprar provisiones antes de continuar su camino por esas carreteras sinuosas de montaña. Aquel día en particular, Jennifer recuerda que estaba sentada junto a su hermanito menor a la orilla del camino. Él tendría unos 7 años en ese entonces. Era tarde, casi anocheciendo, pero el cielo todavía conservaba ese tono naranja intenso del crepúsculo. Ese momento del día donde la luz natural está a punto de rendirse ante la oscuridad, pero aún no lo hace del todo. Sus padres comenzaban a recoger el puesto. Era la rutina de siempre: guardar las cajas, limpiar el área, preparar todo para el día siguiente. Jennifer y su hermano observaban el paisaje mientras esperaban. La carretera estaba tranquila, como solía estar a esas horas. Ocasionalmente pasaba algún vehículo, pero nada fuera de lo común, hasta que lo vieron a lo lejos. Una figura humana, un hombre, caminaba por la carretera en dirección hacia ellos. No había nada particularmente alarmante al principio. En esa zona era relativamente común ver a personas caminando, pidiendo aventón, a veces borrachos que habían salido de algún pueblo cercano. Así que ninguno de la familia le prestó demasiada atención en ese momento. Pero había algo extraño en la forma en que se movía. Jennifer no supo identificarlo de inmediato. Era alto, muy alto, y delgado, extremadamente delgado. Pero lo que más llamaba la atención era su forma de caminar. Se movía de manera torpe, poco natural, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. La madre de Jennifer la llamó para que la ayudara a subir una caja con miel a la cajuela de la camioneta. Jennifer obedeció y se puso a ayudarla. Por un momento, se olvidó por completo de aquel hombre en la carretera. Entonces, escucharon el grito, un grito agudo, aterrado, que venía de su hermanito, un grito que heló la sangre de todos. Jennifer, su madre y su padre voltearon al mismo tiempo y vieron al niño corriendo hacia ellos a toda velocidad. Sus pequeñas piernas se movían tan rápido como podían. Estaba llorando, temblando. El terror puro estaba grabado en su rostro. El padre lo tomó entre sus brazos y le preguntó qué había pasado. El niño apenas podía hablar entre sollozos, pero finalmente logró articular una frase que ninguno de ellos olvidaría jamás. Ese señor no es un señor, es un títere. Todos voltearon a mirar. El hombre había pasado junto a donde estaba el niño momentos antes y ahora continuaba su camino, alejándose por la carretera. Seguía con esa caminata torpe, antinatural. Sus brazos colgaban rígidos a los costados. Su cabeza permanecía inmóvil, mirando al frente. No había volteado a ver al niño. No había reaccionado al grito. Simplemente siguió caminando con ese movimiento mecánico, repetitivo. La familia completa se quedó ahí, paralizada, observándolo alejarse. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie dijo nada más. Simplemente lo vieron caminar hasta que su silueta se hizo cada vez más pequeña en la distancia, hasta desaparecer por completo en el crepúsculo. El niño no quiso hablar más sobre lo que había visto. Estaba demasiado asustado. Todos subieron rápidamente a la camioneta y se fueron a casa sin terminar de recoger todo el puesto. Esa noche, el pequeño tuvo pesadillas. Pasaron los años. Ese niño creció. Hoy tiene 20 años. Ya es un hombre adulto.
pero Jennifer me cuenta que su hermano sigue sin querer hablar mucho sobre lo que vio aquella tarde. Las pocas veces que ha mencionado el tema, solo ha revelado algunos detalles adicionales, detalles que hacen esta historia aún más perturbadora. Según él, cuando ese hombre pasó cerca, pudo verlo de frente, pudo ver su rostro, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. La piel de ese hombre no era piel, o al menos no parecía serlo. Tenía una textura extraña, artificial, como si estuviera hecho de madera, o de plástico, o de algún otro material duro y rígido. Su rostro no tenía expresión alguna. Los ojos estaban fijos, sin vida. La boca apenas era una línea. Pero lo peor de todo era el sonido. Cuando ese ser caminaba, su cuerpo crujía, como cuando doblas un pedazo de madera vieja, como cuando una bisagra oxidada se mueve. Cada paso producía ese crujido seco, hueco, el sonido de algo que no debería estar moviéndose. El hermano de Jennifer dice que en ese momento, su mente de 7 años solo pudo procesar lo que veía de una manera. Ese hombre era un títere, un muñeco gigante, una marioneta caminando sola por la carretera. Y hasta el día de hoy, 20 años después, esa es la única forma en que puede describir lo que vio. Hay algo profundamente perturbador en esta historia. No es un encuentro violento, no hay persecución, no hay amenaza directa. Es simplemente la visión de algo que se hace pasar por humano, pero que claramente no lo es. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué era realmente esa cosa? ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Cuántas otras personas lo habrán visto caminando por esas carreteras solitarias? Pero hay una pregunta aún más inquietante. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a algo similar sin darnos cuenta? Nuestra siguiente historia nos lleva hasta Arequipa, Perú, al año 2009, y nos la cuenta un joven que en ese entonces tenía 19 años. Era colombiano, originario de Cali, pero por circunstancias personales, había terminado viviendo en Perú desde los 15 años. Estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de San Agustín y compartía un departamento con su primo y 2 amigos más, todos estudiantes de la misma facultad. Era un lunes por la tarde. Acababan de terminar las clases y él regresó al apartamento. Al entrar se dio cuenta de que no había nadie más en casa. Sus compañeros probablemente seguían en la universidad o habían salido a hacer algún encargo. La situación era perfecta para él, porque estaba cansado y no tenía ganas de cocinar. Decidió hacer lo que cualquier estudiante universitario haría en esa situación: ordenar comida a domicilio. Tomó el teléfono y llamó a la pizzería más cercana. Hizo su pedido y se instaló en la sala a ver televisión mientras esperaba. Conocía bien los tiempos de entrega de ese lugar. Normalmente tardaban entre 25 y 30 minutos. La pizzería estaba al menos a 20 minutos de distancia. Por eso lo que pasó a continuación lo tomó completamente por sorpresa. No habían pasado ni 10 minutos desde que hizo el pedido, cuando sonó el timbre de la puerta. Se levantó del sillón extrañado. Pensó que sería su primo o alguno de los otros chicos. Se acercó a la puerta y preguntó quién era. La voz al otro lado respondió con una sola palabra: pizza. Eso no tenía sentido. Era imposible que la entrega hubiera llegado tan rápido. Se quedó parado frente a la puerta, procesando lo que acababa de escuchar, pero finalmente decidió abrir. Del otro lado había un chico joven. Aparentaba la misma edad que él, unos 19 años. Lo primero que notó fue lo delgado que era, extremadamente delgado. Su piel era muy pálida, casi enfermiza, pero lo que más destacaba eran sus ojos. Eran de un color azul intenso, casi turquesa, un color poco común, especialmente en esa región. Esos ojos resaltaban de manera perturbadora en ese rostro pálido.
El joven que cuenta la historia le preguntó si tenía la dirección correcta. No podía creer que fuera su pedido. El repartidor asintió y le dio el número exacto de su departamento. Pero no solo eso, también dijo su nombre completo, nombre y apellidos. Eso lo dejó descolocado. Él no recordaba haber dado su apellido cuando hizo el pedido. Las pizzerías normalmente solo pedían un nombre, nada más. Pero ahí estaba la pizza. Era exactamente la que había ordenado. Los ingredientes correctos, el tamaño correcto. Todo coincidía. Decidió no darle más vueltas al asunto y le pagó al repartidor. Le entregó el dinero y estaba a punto de despedirse cuando el chico hizo algo muy extraño. ¿Podría por favor probar la pizza y decirme si le gusta? La pregunta lo dejó completamente desconcertado. Nunca en su vida un repartidor le había hecho una petición así. Se quedó en silencio sin saber qué responder. El repartidor continuó hablando. Me ayudaría mucho saberlo, si es posible. Fue en ese momento cuando notó algo más. La forma en que ese chico hablaba era extraña. No tenía ningún acento en particular. No sonaba peruano ni colombiano, ni de ningún otro lugar específico. Pero había algo raro en su forma de articular las palabras. No era que tuviera mala pronunciación. Era más bien como si estuviera aprendiendo a hablar, como un niño pequeño que recién está dominando el lenguaje. Las palabras salían correctamente, pero la forma de gesticular, la cadencia, el ritmo, todo era ligeramente artificial. Incómodo y solo queriendo que esa interacción terminara, accedió a la petición, abrió la caja, tomó un pedazo de pizza y le dio una mordida. Me gusta, está bien. El repartidor entonces hizo algo que le provocó un escalofrío. Sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue la sonrisa más forzada, más antinatural, más falsa que había visto en toda su vida. Era como si ese chico nunca hubiera sonreído antes y estuviera intentando imitar el gesto, basándose únicamente en una descripción. Los labios se estiraron, los músculos del rostro se movieron, pero no había nada genuino en esa expresión, nada humano. Gracias. El repartidor se dio la vuelta y se fue. El joven cerró la puerta rápidamente y se quedó ahí parado unos segundos, procesando lo que acababa de pasar. Había algo profundamente perturbador en ese encuentro, pero no podía identificar exactamente qué era. Decidió atribuirlo a que tal vez el chico era extranjero y por eso hablaba raro. Tal vez era su primer día de trabajo y estaba nervioso. Trató de convencerse de explicaciones racionales. Se llevó la pizza a la sala y continuó viendo televisión. 20 minutos después, el timbre volvió a sonar. Se levantó y preguntó quién era. Soy el repartidor de la pizzería. Sintió una punzada de confusión. Le respondió que ya había recibido su pedido, que debía haber un error. Pero la voz insistió. Dijo que no podía ser, que él era el único repartidor disponible en ese momento, que acababa de salir de la pizzería con su pedido. Abrió la puerta. Era otra persona completamente diferente. Un chico común y corriente, con el uniforme oficial de la pizzería. Llevaba una caja de pizza en las manos. La información del pedido coincidía. Su nombre estaba ahí. Pero esta vez, solo su nombre, no sus apellidos. Fue en ese momento cuando las piezas comenzaron a encajar en su mente. El primer repartidor también llevaba un uniforme, pero ahora que lo pensaba bien, no era exactamente el mismo. El logo era similar, los colores coincidían, el nombre de la pizzería estaba ahí, pero el estilo era diferente, como una versión ligeramente desactualizada o una imitación casi perfecta. Le explicó al repartidor que ya había recibido una pizza, que alguien había venido antes. El chico se quedó confundido. Le mostró la caja que aún estaba en la sala. El repartidor la observó y le dijo que eso era imposible,
que él había salido de la pizzería hacía exactamente 25 minutos, que era el único en turno. Le dijo que revisaría con la sucursal y se fue. El joven cerró la puerta. Esta vez sintió algo diferente. No era solo confusión, era una incomodidad profunda, una sensación de peligro. Miró la pizza que había sobre la mesa, la pizza que le había entregado el primer repartidor, la pizza de la que ya había comido un pedazo. Minutos después recibió una llamada. Era el encargado de la pizzería. Le confirmó que ellos no le habían entregado esa primera pizza, que no sabían quién había sido, y algo más. Le aconsejó que no la comiera, que no sabían qué contenía, que no podían explicar por qué alguien haría algo así, pero que no era seguro. El joven tiró la pizza a la basura inmediatamente, canceló el segundo pedido y se quedó el resto de la noche pensando en lo que había pasado. ¿Quién era ese primer repartidor? ¿Cómo supo su dirección exacta? ¿Cómo supo su nombre completo? ¿De dónde sacó esa pizza? ¿Cómo llegó tan rápido? Pero sobre todo, la pregunta que más lo atormenta: ¿qué habría pasado si hubiera terminado de comer esa pizza? Esta historia plantea algo aterrador: la idea de que algo no humano puede presentarse en tu puerta, puede conocer tu nombre, puede entregarte comida, puede sonreír, puede hablar contigo, y tú puedes no darte cuenta hasta que sea demasiado tarde, porque ese joven no sintió miedo en el momento, solo después, solo cuando las inconsistencias comenzaron a revelarse. Y eso nos hace preguntarnos cuántas veces hemos interactuado con algo similar sin notarlo. Detente un momento, respira, piensa en lo que acabas de escuchar. Dos historias, dos encuentros completamente diferentes, dos lugares distintos de Latinoamérica, pero hay algo que las conecta, un patrón que se repite. En ambos casos, la persona que tuvo el encuentro no sintió terror de inmediato. No salieron corriendo en el primer segundo. No gritaron al ver a esas entidades. Lo perturbador es que al principio todo parecía normal. Solo había pequeñas inconsistencias, detalles que no encajaban del todo. Una forma de caminar extraña, un crujido antinatural, una sonrisa demasiado forzada, una voz que articula las palabras de manera incorrecta. Son señales sutiles, tan sutiles que tu mente racional intenta ignorarlas. Intenta encontrarles una explicación lógica. Tal vez está borracho, tal vez es extranjero, tal vez está nervioso, pero hay una parte más antigua de tu cerebro, la parte primitiva, la que nos mantuvo vivos durante millones de años. Esa parte sabe que algo anda mal. Por eso el niño de 7 años salió corriendo antes de que su mente pudiera racionalizar lo que veía. Por eso el estudiante en Perú sintió esa incomodidad visceral que no podía explicar. Nuestro instinto reconoce lo no humano, incluso cuando nuestros ojos nos engañan. Y eso es lo que hace estas historias tan perturbadoras, porque nos recuerdan que confiamos demasiado en las apariencias. Asumimos que todo lo que tiene forma humana es humano, pero a veces no lo es. Si estas historias te están afectando, si sientes esa incomodidad creciendo en tu pecho, déjame decirte que vamos apenas por la mitad. Aún quedan 3 testimonios más, y se ponen más intensos. Antes de continuar, si este contenido te está gustando, si quieres que siga trayendo más relatos como estos, te pido que le des like a este video. Ayuda muchísimo al canal. Y si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Cada semana traigo historias nuevas que te mantendrán despierto por las noches. Comenta aquí abajo si alguna vez has sentido esa sensación de estar frente a algo que no es humano. Me encanta leer sus experiencias. Muchas de las historias que presento aquí vienen directamente de ustedes, de la comunidad de Noctaris. Muy bien,
Ya descansaste lo suficiente. Es hora de continuar. Nuestra siguiente historia nos lleva a una carretera solitaria en San Luis Potosí, México, y lo que verás ahí te hará dudar de ayudar a extraños en el camino. Esto es la señora del auto volcado. Esta historia me la contó el hermano de uno de nuestros oyentes, y debo advertirte que después de escucharla, vas a pensar 2 veces antes de detenerte a ayudar a alguien en la carretera. Todo ocurrió hace algunos años, cuando él viajaba rumbo a Ciudad de México. Iba acompañado de su amigo Alberto. Ambos habían planeado el viaje con anticipación, pero algo salió mal con el GPS. En lugar de enviarlos por la autopista principal, el sistema los dirigió por la carretera libre que pasa por Cerritos, en San Luis Potosí. Es una carretera vieja, muy vieja, y sumamente solitaria. Para empeorar las cosas, ya comenzaba a oscurecer. El sol se había ocultado completamente, y la única luz que tenían era la de los faros de la camioneta. Ninguno de los dos conocía ese camino. Ninguno había conducido por ahí antes, y no sabían si esa zona era peligrosa a esas horas. La tensión dentro del vehículo era palpable. Avanzaban en silencio, atentos a cualquier cosa fuera de lo normal. El camino estaba rodeado de árboles a ambos lados, árboles densos que bloqueaban cualquier luz de luna que pudiera haberles ayudado a ver mejor. Llevaban tal vez 1 hora conduciendo por esa carretera cuando vieron algo adelante. A un lado del camino, entre los árboles, había un auto, pero no estaba estacionado, estaba volcado, completamente de cabeza. Las llantas apuntaban hacia arriba. El hermano de nuestro oyente frenó de inmediato. Ambos se miraron. No había nadie más ahí. No había otros vehículos. No había señales de que alguien hubiera llamado a emergencias. Decidieron detenerse. Tenían que asegurarse de que las personas del auto estuvieran bien. Bajaron de la camioneta y se acercaron caminando. La oscuridad era casi total. Solo los faros de su vehículo iluminaban la escena. El auto volcado se veía destrozado. Claramente había sido un accidente grave. Entonces escucharon la voz. «Vengan muchachos, ayúdenme por favor». Era la voz de una mujer. Venía desde debajo del auto. Se acercaron más y la vieron. Quedaron completamente congelados. Era una señora, de mediana edad. Estaba aplastada por el coche desde la cintura hacia abajo, atrapada bajo el peso del vehículo. Pero su torso y su cabeza estaban libres, y agitaba los brazos hacia ellos. «Vengan muchachos, acérquense a ayudarme por favor». Al principio parecía una situación normal, trágica, pero normal. Una mujer había tenido un accidente y necesitaba ayuda urgente. Era su deber moral acercarse y hacer algo, pero había algo raro, algo que sus cerebros tardaron unos segundos en procesar. Los movimientos de la señora eran mecánicos. Agitaba los brazos una y otra vez, exactamente de la misma manera. El mismo gesto, el mismo ángulo, el mismo ritmo, como si fuera un muñeco de cuerda, repitiendo un patrón programado. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, sin variación, sin naturalidad, sin el caos que caracteriza los movimientos de una persona en pánico. Y había algo más, algo mucho más perturbador. Aunque la escuchaban gritar, aunque su voz resonaba clara en la noche, su boca no se movía. Sus labios permanecían inmóviles, cerrados, como los de una muñeca de ventrílocuo. «Auxilio, muchachos, acérquense a ayudarme, por favor». La voz seguía saliendo, pero la boca no se abría. No había movimiento en sus labios, no había expresión en su rostro. Solo esos brazos agitándose mecánicamente, y esa voz que parecía venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. El hermano de nuestro oyente sintió algo que nunca había experimentado antes.
un terror primitivo, absoluto, como si cada célula de su cuerpo le gritara que corriera. Volteó a ver a Alberto. Su amigo tenía exactamente la misma expresión de horror en el rostro. Ambos habían notado lo mismo. Ambos sentían lo mismo. Sin decir una palabra, sin pensarlo, ambos se dieron la vuelta y corrieron. Corrieron tan rápido como sus piernas se lo permitieron. De vuelta a la camioneta, el corazón les martillaba en el pecho. Las manos les temblaban mientras abrían las puertas y se lanzaban dentro del vehículo. El hermano arrancó el motor, pisó el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron. La camioneta se sacudió y salió disparada por la carretera. Fue entonces cuando notaron algo más. Los gritos habían cesado. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el rugido del motor y su propia respiración agitada. Cuando se atrevieron a voltear hacia atrás, mirando por el espejo retrovisor, vieron algo que los dejó helados. El auto volcado ya no estaba ahí. No había nada, solo oscuridad, solo los árboles a ambos lados de la carretera, como si nunca hubiera habido un accidente, como si nunca hubiera habido una mujer atrapada, como si todo hubiera sido una ilusión. Condujeron en silencio durante el resto del viaje. Ninguno se atrevió a mencionar lo que habían visto hasta que llegaron a su destino. Y cuando finalmente hablaron del tema, ambos estaban convencidos de lo mismo. Esa mujer no era humana, era algo más, algo que usaba la apariencia de una víctima de accidente para atraer a personas. Un señuelo. El hermano de nuestro oyente hizo una comparación que al principio puede sonar absurda, pero que tiene mucho sentido si lo piensas. En la primera película de Bob Esponja, hay una escena donde una ancianita muy amable les ofrece comida a Bob Esponja y Patricio. Parece inofensiva, parece dulce, pero es una trampa. Es un monstruo disfrazado, usando ese aspecto para atraerlos y después devorarlos. Eso es exactamente lo que él cree que vieron esa noche. Un señuelo, una trampa, algo que imita la forma de un humano en peligro, para provocar nuestra respuesta de ayuda, para hacernos acercar, para hacernos vulnerable. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran acercado más? ¿Si hubieran intentado mover el auto? ¿Si hubieran tocado a esa mujer? Nunca lo sabremos. Y tal vez es mejor así. Esta historia es diferente a las anteriores. Es más íntima, más personal, y toca algo que todos tememos: la pérdida de un ser querido. Ocurrió en el año 2015. Una familia viajaba desde Guadalajara hacia Aguascalientes. No era un viaje de placer, era urgente. La abuela, la madre del padre de familia, había tenido complicaciones graves de salud. Todos temían lo peor. Por eso salieron alrededor de las 9 de la noche. Querían llegar lo más rápido posible. La intención era estar en casa de los abuelos cerca de la medianoche. El padre conducía. La madre iba en el asiento del copiloto. Y en los asientos traseros iban los hijos. El ambiente dentro del auto era tenso. Todos estaban preocupados. Todos pensaban en la abuela. Nadie hablaba mucho. Solo el sonido del motor y el paisaje oscuro pasando por las ventanas. Llevaban algo más de 2 horas de camino. Ya estaban cerca de San Juan de los Lagos. Faltaba poco para llegar, pero el indicador de gasolina comenzaba a bajar peligrosamente. El padre decidió detenerse en una gasolinera. Cuando llegaron al lugar, algo les pareció extraño de inmediato. La gasolinera estaba completamente iluminada. Todas las luces encendidas. Incluso había una tienda de autoservicio aledaña, que también estaba abierta. Todo indicaba que el lugar estaba en funcionamiento, pero no había nadie, ni un solo trabajador, ni un solo cliente, ni un solo vehículo además del de ellos. El padre
Esperó unos segundos con el auto detenido frente a una de las bombas. Tocó el claxon. Nada, nadie salió. Decidió bajar del auto para buscar a alguien. Caminó hacia la tienda de autoservicio. Entró. Las luces fluorescentes zumbaban. Los estantes estaban llenos de productos. Todo parecía normal, excepto que no había absolutamente nadie ahí dentro. Salió de la tienda confundido y frustrado. Estaba a punto de regresar al auto cuando vio que alguien salía de un pequeño edificio cercano. Parecía ser la oficina de la estación. Era un hombre. Portaba un uniforme de despachador de gasolina. Caminó directamente hacia él. El padre sintió un alivio inmediato. Por fin, alguien que podía ayudarlos. Se acercó al hombre para explicarle que necesitaba cargar gasolina, pero antes de que pudiera decir nada, el hombre habló. Lo que dijo lo dejó completamente helado. Tienen que irse de aquí. Su madre está a punto de morir. El padre se quedó paralizado. Las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía ese hombre saber sobre su madre? ¿Cómo sabía que estaban viajando precisamente por ella? Intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero su cerebro se negaba a aceptarlo. Miró al hombre con más atención. Había algo profundamente perturbador en él. Su voz era completamente monótona, sin inflexiones, sin emoción, como si estuviera leyendo un texto de manera robótica. Cada palabra pronunciada con el mismo tono plano, sin vida. Nuestra última historia ocurrió en el año 2002, en las afueras de Tijuana, Baja California. Una familia había abierto una pequeña tienda de abarrotes. Era la única del barrio, que en ese tiempo estaba muy poco poblado. Pocas casas, pocas personas, un vecindario en desarrollo, donde la soledad era más común que la compañía. Por eso las ventas no eran muy buenas. La tienda apenas generaba lo suficiente para sostenerse, y eventualmente, solo 2 años después de abrirla, tuvieron que cerrarla. Pero durante esos 2 años que estuvo funcionando, pasaron cosas extrañas, especialmente durante la noche. El hijo de los dueños tenía 13 años en ese entonces. Era muy bueno con los números, con las cuentas. Así que sus padres confiaban en dejarlo a cargo de la tienda cuando tenían que salir a hacer algún mandado. Por seguridad, no atendían con la puerta abierta. Tenían una puerta de metal con una pequeña ventanilla protegida con una malla. Los clientes tocaban, el chico se acercaba a la ventanilla y desde ahí los atendía. Era un lunes por la noche, alrededor de las 9. Los padres habían salido y lo habían dejado solo. No era la primera vez. Ya estaba acostumbrado, pero esa noche algo pasó que lo marcaría para siempre. Estaba detrás del mostrador cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Se levantó y caminó hacia la ventanilla para ver qué se le ofrecía al cliente. Cuando lo vio, salió corriendo. No caminó rápido, no se retiró cautelosamente, corrió. Se lanzó hacia los estantes del fondo y se escondió detrás de ellos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le temblaban. El miedo más puro que había sentido en su vida lo invadió por completo. ¿Qué había visto? Un viejito, nada más. Un anciano de pelo canoso, de estatura baja, aparentemente inofensivo, pero su cara era una máscara. No una máscara de Halloween, no una máscara común y corriente. Era como si su rostro fuera de plástico o de silicona, como esas máscaras hiperrealistas que ves en TikTok o en videos de efectos especiales. Máscaras tan detalladas que casi parecen piel real, pero no del todo, nunca del todo. Hay un término para esto, se llama el valle inquietante. Es ese punto donde algo se parece tanto a un humano que tu cerebro lo reconoce como humano, pero hay pequeñas imperfecciones, pequeños detalles que no encajan, y en lugar de parecer casi humano,
se vuelve profundamente perturbador. Eso era lo que ese chico vio en el rostro de aquel anciano. Los rasgos estaban ahí, los ojos, la nariz, la boca, las arrugas propias de la edad. Todo estaba en su lugar, pero algo en la textura, en la forma en que la luz rebotaba en esa piel, en la ausencia total de expresión, le gritaba a su cerebro que eso no era un rostro real, era una imitación, una copia, una máscara de carne. Y lo peor es que hace 20 años, en el 2002, esas máscaras hiperrealistas no existían. No eran algo que pudieras comprar en internet. No había tutoriales en YouTube sobre cómo hacerlas. Esa tecnología simplemente no estaba disponible para el público. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo? El chico se quedó agachado detrás de los estantes, temblando, rogando que ese hombre se fuera. Pero no se fue. El anciano se quedó ahí, parado frente a la puerta, completamente inmóvil, sin tocar de nuevo, sin decir nada, solo estando ahí, de pie, mirando hacia el vacío. Pasaron los minutos, 5 minutos, 10 minutos. El anciano no se movía. El chico se atrevió a asomarse varias veces desde su escondite. Cada vez esperaba que ya no estuviera ahí. Cada vez se encontraba con la misma imagen. El viejito parado en el mismo lugar, en la misma posición, como una estatua. La espera se hizo eterna. El chico deseaba que sus padres regresaran, pero sabía que aún faltaba mucho. Estaba solo, atrapado en su propia tienda, con esa cosa al otro lado de la puerta. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron unos 15 minutos, escuchó una voz familiar. Buenas noches. Era doña Ofelia, su vecina. Había venido a comprar algo. El chico se asomó con cuidado. Solo vio a la señora frente a la ventanilla. El anciano ya no estaba. Corrió hacia la puerta y atendió a doña Ofelia lo más rápido que pudo. Le preguntó si había visto a un viejito muy raro por ahí afuera. La señora lo miró confundida y le dijo que no había nadie más en la calle, que ella estaba sola. El anciano había desaparecido, sin hacer ruido, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. El chico nunca lo había visto antes de esa noche, y afortunadamente nunca lo volvió a ver, pero el daño estaba hecho. Cada vez que sus padres tenían que salir y dejarlo a cargo de la tienda, sentía un terror profundo. Cada vez que alguien tocaba la puerta por la noche, su cuerpo se tensaba, siempre con el miedo de que al asomarse, volviera a ver ese rostro, esa máscara de carne. Sé que al contarlo así, puede no sonar tan aterrador. Es difícil transmitir con palabras lo que esa persona sintió, pero él mismo lo dice. Si pudieras sentir el terror que lo invade cada vez que recuerda ese momento, desearías jamás encontrarte con un ser tan extraño y perturbador, porque no fue violento, no hubo amenaza, no hubo persecución, solo la visión de algo que se veía casi humano, pero no lo era, y a veces eso es suficiente para quebrarte. 5 historias, 5 encuentros, 5 personas que miraron a los ojos a algo que no debería existir. Y la pregunta que queda resonando en el aire es simple pero aterradora. ¿Cuántas veces has pasado junto a algo similar sin darte cuenta? Piénsalo. Cada día cruzas miradas con decenas, tal vez cientos de personas, en la calle, en el transporte público, en la tienda, en la gasolinera, y asumes que todos son humanos, porque tienen forma humana, porque caminan como humanos, porque hablan como humanos. Pero las historias que escuchaste esta noche nos enseñan algo importante. Nos enseñan que la apariencia puede ser engañosa, que algo puede verse humano sin serlo, y que a veces, solo a veces, nuestro instinto capta esas pequeñas inconsistencias que nuestra mente racional prefiere ignorar. Un crujido al caminar, una sonrisa demasiado perfecta,
una voz sin labios que se muevan, movimientos mecánicos, una piel que no es piel, señales sutiles de lo no humano escondido entre nosotros. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has sentido esa sensación? ¿Has estado frente a alguien que simplemente no parecía correcto? Comparte tu historia aquí abajo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y las mejores historias, las más perturbadoras, aparecen en futuros episodios de Noctaris. Si llegaste hasta aquí, si estas historias te mantuvieron pegado a la pantalla durante estos 30 minutos, te pido un favor. Dale like a este video. Ayuda muchísimo al canal y me permite seguir trayendo más contenido como este cada semana. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, porque cada semana subo relatos nuevos que explorarán los rincones más oscuros de lo inexplicable. No querrás perderte ninguno. La próxima semana regreso con más relatos que desafiarán tu percepción de la realidad. Hablaremos de casas que no deberían existir, de lugares que aparecen y desaparecen, de puertas que se abren a dimensiones que nuestra mente no puede comprender. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, confía en tu instinto y recuerda, no todo lo que parece humano lo es. Soy tu anfitrión en Noctaris y nos vemos en la próxima oscuridad.